tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos miércoles 28 de agosto de 2019 en el Touch de la semana. Mi nombre es Libden Ojeda y le invito a que se comunique con nosotros al teléfono 940-7600. Platíquenos qué sucede en su colonia o municipio, o también cuéntenos cómo están apapachando a los abuelos, porque justamente hoy es su día. Esta fecha está diseñada para rendir una especie de homenaje y reconocimiento a los adultos mayores, ellos que se encargan de apapacharnos en nuestro crecimiento. Así que si usted aún tiene la fortuna de contar con alguno de ellos, aproveche este día para apapacharlos, consentirlos y por supuesto hacerlos parte de su vida. Quédese con nosotros, de este tema y mucho más estaremos platicando la siguiente hora, así que arrancamos con las noticias. Justamente este día el gobernador Mauricio Vila Dosal inició en Tizimín el programa Crédito Ganadero a la Palabra, por medio del cual se repartirán 405 vaquillas entre 100 productores del oriente del estado. Fíjese que el esquema inició con la inversión de 13.8 millones de los 50 millones disponibles para el estado, que beneficiará a pequeños productores de Cenotillo, Panabá, Buxos, Zuquilá, Quintana Roo, Calotmul, Río Lagarto, San Felipe, Espita, Temozón y Tizimín. Vila Dosal señaló que el apoyo del gobierno federal complementará los esfuerzos que realiza su administración por medio de los programas Mejoramiento Genético, Veterinario en tu Rancho y también Peso a Peso. Vamos con otras cosas. Ayer platicábamos del anuncio que hizo el gobernador de Yucatán sobre las inversiones que llegarán a nuestro estado, mismas que consolidan a Yucatán como un polo turístico. Las inversiones en turismo que anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal reflejan que Yucatán está consolidado como importante polo en el país porque está en desarrollo y franco crecimiento. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Michel Salún Francis, resaltó que los más de 11,000 millones de pesos que destinarán importantes grupos de empresarios para tener presencia en Yucatán, principalmente en Mérida, son un revulsivo para la economía local porque dejarán una importante derrama económica por proveeduría de materiales y servicios, además de la creación de plazas laborales. Yucatán está de moda para la llegada de empresas de diversos sectores como las turísticas. Es muy positivo porque los nuevos proyectos que se desarrollarán generarán más de 30,000 empleos entre directos e indirectos, lo que beneficiará a la economía local. La construcción de más de una docena de hoteles aumentarán en casi 15% el número de cuartos de hospedaje en el estado y se tendrán más de 15,000 habitaciones de diversas categorías. Además, la entidad se proyectará como destino con la infraestructura para tener diversos tipos de eventos sociales, congresos o convenciones, entre otros. El directivo resaltó que hay buena sinergia entre el gobierno del estado y la iniciativa privada, lo que facilita el consenso para la llegada de más inversiones en diversos sectores a la entidad. Tele Yucatán Te Informa. Y hablando de turismo, las pasadas vacaciones de verano dejaron muy buenos números en cuanto a la cantidad de turistas que llegaron a nuestra tierra para disfrutar de las zonas arqueológicas, los cenotes, las playas e incluso nuestros mercados artesanales. ¿Quieres saber cuál fue el sitio más visitado? Aquí se lo decimos. La zona arqueológica de Chichén Itzá es el lugar más visitado de Yucatán, pues en las vacaciones de verano, es decir, del 1 de julio al 25 de agosto, recibió 453,629 turistas entre locales, nacionales y extranjeros, cifra similar al mismo periodo del año pasado, informó el director general del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo. Considerando que las vacaciones fueron de 56 días, Chichén Itzá recibió a unos 8,100 visitantes al día en promedio, tomando en cuenta las afectaciones que hay en Quintana Roo derivadas de la inseguridad y el sargazo, pues la mayor parte del turismo proviene del vecino estado. El día de menor afluencia al sitio arqueológico fue el sábado pasado con 4,615 turistas y el de mayor ingreso fue el 21 de julio con 16,323. Agregó en el segundo parador turístico con mayor afluencia fue Uxmal, con 61,372 visitantes en comparación con los 56,485 que captó en el mismo lapso del año pasado, lo que representó el aumento del 8.7%.
El tercer sitio con mayor número de asistencia fue el del Mercado Artesanal de Saquí de Valladolid, con 46,281 contra los 36,949 registrados el año pasado, que significó el 26,7% de aumento. El Corchito fue visitado por 33,288 personas, que prácticamente se mantuvo igual que en 2018, cuando recibió a 33,224. La variación a la alza fue de apenas 0,2%. El cenote Ixquequén registró 33,012 contra los 27,962 en 2018. Representó el aumento del 7,3%. Xivilxaltún recibió 29,970 en comparación con los 24,114 turistas de 2018, con el crecimiento de 23,5%. Otra unidad de servicio que tuvo aumento considerable fue Celestún, que registró 17,597 en comparación con los 13,855 del año anterior, lo que representa el alza del 27%. Entre todas las unidades de servicios en el periodo vacacional de verano se recibieron 787,042 turistas. Teleyucatán te informa. Así que Chichén Itzá fue el sitio más concurrido y con el incremento de turistas a nuestro estado, por supuesto, justo como lo acabamos de ver, también aumentó la cifra de ocupación hotelera durante las vacaciones de verano. Se trata de un 2% y esperan que en el mes de septiembre, en la segunda quincena, también haya un repunte significativo. En las vacaciones de verano, el sector hotelero registró el incremento del 2% en ocupación en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Héctor Navarrete Medina. Creo que hoy vale la pena destacar ese 2%, porque 2% es un mundo de habitaciones de hotel vendidas al día, ¿no? Entonces, vale la pena destacar que esto se ha hecho y logramos hacer un ajuste en conjunto con la Secretaría de Turismo. Las primeras semanas de julio que vimos reservaciones bajas, logramos hacer ahí una captación a nivel regional. A partir de la segunda quincena de septiembre, se espera un repunte turístico en la entidad por los diversos eventos que se efectuarán, entre ellos la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Está también una convención de presbíteros que se dará, de cristianos católicos que se dará en el estado. En octubre tenemos también una convención bastante interesante de alcohólicos anónimos, cerca de 10,000 participantes, y todo esto irá avanzando conforme van, y octubre, finales de octubre, noviembre, sabemos que es temporada alta ya, le llamamos temporada alta al tema de congresos y convenciones, que es un mercado bastante importante para nosotros, ya que repercute en 4 o 5 habitaciones por noche, y esto deja una derrama económica interesante, ¿no? Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ahora prepare su paladar y vaya separando los días del 30 de septiembre al 6 de octubre porque ya anunciaron la 4ª edición del Mérida Restaurant Week, que le anticipo mantendrá el mismo costo del año pasado y se espera la participación de más de 300 restaurantes. La Cámara Nacional de Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados anunció el 4º Mérida Restaurant Week, que ofrecerá los mismos costos del año pasado para premiar la lealtad de los comensales. Mérida es la ciudad más exitosa del programa, pues da buenos resultados por la confianza y preferencia de los yucatecos. Con la convocatoria abierta, se espera la participación de más de 300 restaurantes, cifra registrada en 2018. Participarán variedad de restaurantes, veganos, de carnes, comida argentina, tailandesa, china, entre otros. El año pasado tuvimos muy buen éxito, tuvimos cerca, más o menos una derrama de 90 millones de pesos, aproximadamente tuvimos 300 restaurantes con 200 marcas, acudieron aproximadamente unas 850,000 personas en los restaurantes, ya que muchos iban varios días de la semana. La campaña propicia que algunos restaurantes se popularicen, que mejoren sus ventas o cautiven a nuevos espectadores. El costo del paquete que manejarán los restaurantes participantes será de 119 pesos, que representa en algunas ocasiones del 20 al 50% de descuento de su precio. El Mérida Restaurant Week se realizará del 30 de septiembre al 6 de octubre. Con imágenes de Freddy Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y hablando de recomendaciones, vamos al otro lado del estudio con nuestra compañera Mayra Vences.
Amigas de Tele Yucatán, nuestro experto en belleza Kevin Valle tiene unas super promociones para ustedes. Renueva tu imagen y aprovecha el 15% de descuento en mechas o tinte y queratina Brazilian Blowout. Y si tienes un evento en puerta, luce unos rizos o un lacio impecable por tan solo 100 pesos si vas de jueves a sábado. Consiéntete con el experto en belleza Kevin Valle. Visítalo en Luan Lu Salón, ubicado en la calle 15, número 236, Colonia Montecristo. Y comunícate al 287-6165. ¿Qué esperas? Haz tu cita hoy mismo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! ¡Garra melenuda! El programa de béisbol de Tele Yucatán. Y todos los sábados a las 4 de la tarde. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y qué gusto saber que contamos con el favor de su preferencia. Mire, esta tarde nos acompaña aquí en el estudio Marco Antonio Pasos Tec y le cuento que él es el director general del COBAY. Muchísimo gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Ya arrancó el ciclo escolar 2019-2020. ¿Cómo les ha ido? Pues muy buenas tardes. Antes que nada agradecer mucho la invitación, por supuesto que saludar a tu auditorio. Pues nos fue muy bien, el lunes arrancamos con todo, con mucha energía, con renovados bríos. Tuve la oportunidad de estar en el plantel Canacín. Tenemos, déjame compartirte que tenemos 72 planteles en todo el estado, 58 municipios diferentes, incluyendo la capital, o sea, hay fuera de la capital 57 municipios en donde tenemos presencia con planteles y pues tenemos una matrícula de cerca de 28,000 estudiantes. De esos 28,000, 11,000 iniciaron el primer año con nosotros, entonces les dimos la bienvenida simbólicamente desde Canacín a todos ellos y pues tenemos muchas expectativas respecto de ellos y de todo el colegio para este nuevo ciclo escolar. Con todas las pilas para el desarrollo de los jóvenes yucatecos, por supuesto. Claro, fíjate que una de las cosas que desde el primer día nos ha encargado el gobernador Mauricio Vila Dosal es precisamente que podamos aportarle a estos jóvenes las herramientas y el entorno para que se desarrollen integralmente, no solo en el área académica, que es por supuesto muy importante para nosotros, sino también en las demás vertientes. Por esta razón es que pudimos empezar la entrega de material deportivo, material de banda de guerra y también para la escolta. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer esta entrega en Canacín y seguramente lo podremos hacer próximamente en otros planteles también. Materiales que seguramente los jóvenes aprovecharán y ya que estamos hablando del COBAY, es una figura de gran importancia para nosotros aquí en el estado, principalmente como comentaba en el interior. Correcto, el Colegio de Bachilleres tiene 38 años de existencia, por sus aulas han pasado infinidad de yucatecos y también de personas de fuera del estado y creo que esto ha hecho que sea la columna vertebral de la educación media superior en el estado. Por supuesto que compartimos este nicho con otras escuelas, otras instituciones igualmente importantes, pero creo que esta presencia tan amplia en todo el estado pues es lo que hace fuerte al Colegio de Bachilleres.
Los jóvenes cuando finalizan su preparación en los colegios de bachilleres salen con herramientas y habilidades necesarias para seguir desarrollándose en otros campos. Sí, fíjate que nosotros tenemos el bachillerato propedéutico, que es muy parecido al que tiene la UADY, por ejemplo, y a diferencia del CONALEP, donde tienen una especialización técnica que les permite tener una serie de herramientas cuando salen del bachillerato. Nosotros somos propedéuticos, más bien lo que hacemos es prepararlos para el siguiente nivel educativo. Que eso es una excelente opción para tomar cuando los jóvenes eligen para dónde continuar sus estudios. Director, ¿algo más que desea agregar? No, pues agradecer nuevamente la invitación, comentarles a los alumnos que durante este ciclo escolar, como lo hicimos el anterior inmediato, pues vamos a estar en mucha comunicación con los rectores de las universidades de nuestro estado para que podamos acercarles la información oportunamente, para que ellos puedan escuchar toda la gama educativa que hay, la oferta educativa que hay para el siguiente nivel. Perfectísimo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. A sus órdenes, muchas gracias a ustedes. Y mucho éxito para todos los jóvenes que esta semana arrancaron con su preparación. Nos vamos con más noticias y mire que le cuento que la UADY será la sede de un congreso con universidades nacionales. Alumnos y docentes ahí abordarán problemáticas relacionadas con el diseño urbano. Los principios científicos que utilizarán los egresados de la licenciatura institucional en Química Aplicada de la UADY impulsarán transformaciones en la industria, el medio ambiente y la calidad de los procesos en laboratorios. En 2014, la universidad inició el programa educativo cuya particularidad es que se imparte en las facultades de Química e Ingeniería Química, y recientemente se efectuó la ceremonia académica en la que se entregaron certificados a 16 egresados de la primera generación. El rector José de Jesús Williams tomó protesta a los profesionales que se desempeñarán en esa área de la ciencia y subrayó que quienes egresan de escuelas públicas están llamados a retribuir a la sociedad por la oportunidad que recibieron, y algunas de las formas de remunerar es ser humildes y apoyar a los que lo necesitan. Por otro lado, alumnos y docentes de 11 universidades nacionales abordarán problemas en el 22º Congreso de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, cuya sede será la UADY. El encuentro, que se realizará del 2 al 4 de octubre, tiene como tema central gobernanza urbana y los retos de la planificación territorial, el urbanismo y el diseño urbano ante las nuevas realidades de gobierno en México. En su organización participa el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño y la Universidad Autónoma Metropolitana. El coordinador de la licenciatura de Diseño del Hábitat de la UADY, Roberto Reyes Pérez, detalló que en el evento se ofrecerán conferencias magistrales, actividades culturales y talleres. Teleyucatán te informa. Por su parte, un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán están listos para participar en diversos programas de movilidad en instituciones de Estados Unidos de América y Canadá, donde complementarán su formación bilingüe, internacional y sustentable en áreas tecnológicas, así como lo escuche. El primer grupo, integrado por 12 estudiantes de las carreras de Ingeniería en Datos, Robótica Computacional y Sistemas Computacionales, realizarán una estancia de una semana en la Universidad de Texas A&M como parte del programa Engineering Learning Community Introduction Research, mientras que el segundo grupo de 4 estudiantes cursarán su tercer cuatrimestre en las instituciones canadienses Lakehead University en Ontario y en Algonquin College en Ottawa. Así que les deseamos muchísimo éxito para que continúen sus estudios. Y mire, si lo que usted está buscando es un cambio de imagen, preste atención a la siguiente cápsula y póngase en manos de los especialistas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Luna. Vamos a poner un tono rubio cenizo para eliminar todo lo exceso de naranjoso. Nos vamos a la pausa comercial. Más adelante tendremos la cápsula ya completa. Quédese con nosotros, tenemos más noticias. Y bueno, el teléfono en el estudio 940-7600. Pausa comercial y estamos de regreso.
esperas de un canal de televisión que tenga como distintivo la justicia? Beneficia el saber sus derechos y más que nada, pues, si tienen algún conflicto, saber qué pueden hacer. Tendría que ser más diluido, entendible para aquellas personas a las que se le va a aplicar las leyes. Programas, ¿cómo le diré? Como para personas con discapacidad, para que la gente nos entienda. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Suprema Corte, el poder de la justicia. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Ya de regreso en Tele Yucatán Te Informe. Mire, le comento que ayer se llevó a cabo el primer informe de actividades del alcalde de Tecash, Diego Ávila. La secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman, estuvo ahí presente y dijo que Tecash es ejemplo de que al descentralizar la política turística, la derrama económica beneficia a los habitantes de las comunidades, justamente como en el caso de Tecash. Fue un año de retos y de intenso trabajo que con el apoyo de sus habitantes, Tecash está saliendo adelante, manifestó el alcalde Diego José Ávila Romero. En su primer informe de actividades al frente de la administración municipal, dijo que recibió el ayuntamiento sin objetivos, endeudado y con situaciones complicadas de las que salió adelante. ¿Cómo creen que nos hemos sentido? Un poco difícil, ¿no? Pero bueno, aquí estamos parados de frente y lo mejor de todo es que nos gustan los retos y nuestro trabajo junto a todo el equipo es sacar a flote esta administración. Y por ende es sacar a flote a nuestro municipio. El alcalde recordó que su plan municipal de desarrollo se basa en 6 ejes: seguridad, polo para el desarrollo, sustentabilidad, transparencia, buena administración, servicios de calidad y Tecash para todos, que arrojaron buenos resultados en el primer año de actividades. Refrendó su compromiso de que el Hospital Regional de Tecash funcione de forma adecuada, porque está en la agenda federal y vela por la salud de sus habitantes. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de Fomento Turístico Michelle Friedman Hirsch dijo que Tecash es ejemplo de que al descentralizar la política turística, la derrama económica beneficia a los habitantes de las comunidades. No podíamos permitir que los beneficios de una industria tan noble como el turismo se quedaran únicamente en la capital o únicamente en un sitio arqueológico que es maravilloso como Chichén Itzá, teniendo un estado tan rico y tan diverso, con más de 19 sitios arqueológicos, con playas, con cenotes, con haciendas, con ciudades coloniales y con un destino como Tecash que ha resultado una verdadera joya del turismo en temas de turismo de naturaleza. El ayuntamiento de Tecash desarrolla un producto turístico aprovechando los atractivos y bondades del municipio, que rinde frutos como la llegada de una franquicia de hoteles. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán Te Informa. Y atención con este tema, ya que presentaron un diplomado de trova yucateca y música popular. Escuchen nada más, los participantes aprenderán precisamente sobre trova yucateca, pero también sobre música mexicana, teoría de notación musical e incluso tendrán entrenamiento auditivo. La Secretaría de la Cultura y las Artes anunció el primer diplomado de trova yucateca y música popular, espacio ideal para la profesionalización de los artistas yucatecos. El diplomado está dirigido a músicos mayores de 18 años, quienes deberán reunir la formación en canto, composición y creación musical y ejecución de algún instrumento musical nivel básico.
El curso forma parte de los objetivos planteados por el Plan Estatal de Desarrollo. Estamos promoviendo el fomento a la creación nueva, a la nueva canción yucateca, a permitir que la canción yucateca, y ahora acabamos de tener una muestra maravillosa de las posibilidades que tenemos, que la música yucateca pueda fusionarse con otros géneros, que la enriquezcan y la acerquen a otros públicos. Una muestra de la apuesta a la fusión de ritmos es la siguiente. En el diplomado, los participantes aprenderán trova yucateca, música mexicana, teoría de notación musical y notación por computadora, entrenamiento auditivo, entre otros. Las pláticas informativas serán el 29 y 30 próximos. El 5 y 6 de septiembre se hará una evaluación con los interesados para seleccionar máximo a 60 artistas. El diplomado iniciará el 12 de septiembre y durará 4 cuatrimestres. Para mayores informes, los interesados pueden consultar la página www.cultura.yucatán.gov.mx. Con imágenes de Efraín Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ahora nos trasladamos a Jocabay, a la comisaría de Sacaba, en donde niñas, niños y adultos tendrán acceso a los talleres de literatura, pintura y folclor de la Casa de la Cultura, Eleuterio Pot, que después de un periodo de inactividad abrirá sus puertas para contribuir a la formación integral de los usuarios. Recordemos que el gobernador Mauricio Vila Dosal inició el programa Cultura para Todos, cuyo objetivo es regresar y reactivar las casas de la cultura de los 105 municipios. Le cuento que la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, visitó la Casa de la Cultura de Jocabá y se comprometió a consolidar el proyecto con apoyo logístico, orientación, materiales y artículos de papelería para que las actividades se realicen sin contratiempos. Y miren, si usted es fanático del Sol de México, esta presentación le encantará. Se trata de la puesta en escena Luis Mi Rey cuando calienta el sol, en donde se incorporará la tradicional jarana y se desarrollará en escenarios 100% yucatecos. Como parte de las actividades del programa Panorama Escénico de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Los Chetos y su compañía de teatro regional presentarán su obra Luis Mi Rey cuando se calienta el sol, basada en la serie de la vida de Luis Miguel. Es una obra de revista donde efectivamente van a haber partes de música, por supuesto, también, de parodias de Luis Miguel. Y, por supuesto, es una obra con el humorismo 100% yucateco, como nos tenían acostumbrados la familia Herrera en la buena época del teatro regional yucateco, donde utilizamos el doble sentido, no el albur. El albur, ya sabes, es más para arriba. La trama de este show para toda la familia incorpora la tradicional jarana yucateca y se desarrolla en lugares de Yucatán como Espita y Panabá. Las Purushuanas, Furcio Cawich, Ellen Salazar, Christopher Pech, LF Show y el primer actor de teatro regional, don Fernando Herrera Cheto, serán parte del reparto. Esta obra se presenta nada más y nada menos que el próximo viernes 30 y sábado 31 en el Teatro Armando Manzanero, 9 de la noche, únicas 2 funciones. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y ya que estamos hablando de cultura y arte, esta es otra propuesta. Se trata de una serie de conciertos que se realizarán en el mes de septiembre. Aquí le presentamos los detalles. Con apoyo de la Secretaría de la Cultura y las Artes, la compañía multidisciplinaria Voces en Escena presentará los conciertos de recaudación rumbo al Coral Kun Latino Vocal a Capela, que se realizará del 25 al 30 de septiembre en la ciudad de Cancún. Fuimos seleccionados para el Festival Internacional Coral Kun 2019, en el cual somos representantes del estado de Yucatán junto con el país de Colombia y la agrupación Voz en Punto. Estamos pidiendo ahora sí que todos los apoyos para poder llegar, ¿no? Para hacer posible esto. La agrupación incluirá en su repertorio música yucateca como jarana y trova en orquestación vocal e interpretará La tierra que no volverás a pisar, una adaptación de la obra sobre migración de la joven compositora Sandra Contreras.
estamos preparando 3 bloques musicales. El primero, que es la especialidad del grupo, es teatro musical. Entonces vamos a tener piezas como la de This Is Me, de la película Greatest Showman, vamos a tener Si Tienes Fe, del Príncipe de Egipto, y en el siguiente bloque vamos a tener un collage latinoamericano con música cubana, obviamente todo a capela, todo vocal, y al final vamos a representar la música yucateca que vamos a llevar. La dirección visual del espectáculo, a cargo de Richard Medina, promete crear una atmósfera especial con el trabajo del artista visual Jorge Tinal, quien presentará el mapping Arcos con el alma, basado en la cosmovisión maya. El Teatro Daniel Ayala Pérez será sede de sus conciertos los próximos 30 de agosto y 7 de septiembre a las 20 horas. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y como ya le había dicho, si lo que usted busca es un cambio de imagen, ahora sí le dejamos con la recomendación de los expertos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Luna. Vamos a poner un tono rubio cenizo para eliminar todo lo exceso de naranjoso y amarillento que vemos en el cabello. Y vamos a darle forma al corte porque no tiene absolutamente nada de forma, dándole vida y movimiento al cabello. A continuación vamos a hacer unos destellos de highlights que mi compañero Kevin Valle me va a estar ayudando, dándole luz al cabello, haciéndole un buen corte para que tenga forma el cabello con una profunda hidratación para que se enmarque más su rizo. Pueden ver, ya tenemos el resultado final de las chicas. Con mi compañera Claudia hicimos un balayage para corregir el tono naranja que tenía en el cabello con unos tonos rubios cenizos. Hidratamos el cabello porque estaba muy procesado su cabello. Y hicimos un corte para darle un poco de volumen y movimiento al cabello. Y con mi compañera Mayra hicimos unas highlights en tonos marrones para darle un poco de luz a su cabello muy sutil y un poco de movimiento al cabello con una hidratación también profunda para nutrir su cabello. Bueno, y ese es el resultado final de nuestras modelos. Yo soy Wendy Luna, él es Kevin Valle y los esperamos en Luz a Luz. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes y son para José E., que nos sintoniza desde Los Ángeles, California, y también para Pancho Campos desde Buxos, que nos solicita que saludemos a doña Magia Jesús Pacheco, que dice que nunca se pierde las noticias justamente a esta hora. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Pausa comercial y enseguida estamos de regreso. ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas: el café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán.
dije, ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa y mire, en cuanto al clima seguimos con la misma tendencia, con el tremendo calorón de hasta 40 grados Celsius y probabilidad de lluvias en algunas zonas del estado. Por ejemplo, la tarde de ayer sorprendió a la zona centro de la capital yucateca. Así que para tener más detalles al respecto, vamos juntos al pronóstico del tiempo. El dominio de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México favorecerá condiciones de cielo despejado sobre la mayor parte de la península de Yucatán. Sin embargo, debido al calentamiento diurno y al aporte de humedad asociada a la onda tropical sobre Guatemala, se prevén lloviznas en el noreste y sur de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento del este-sureste, cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora sobre la zona costera. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 39 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 34 grados y la mínima estará entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 36 grados y la mínima entre los 23 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán Te Informa. Así que si va a salir de casa, por precaución, no olvide cargar con su paraguas. En otras cosas, el coordinador operativo de proyectos de la Cruz Roja, Fernando Estrada Novelo, impartió el curso Formación de primer respondiente en primeros auxilios, sensibilización escolar, construyendo sonrisas, del Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental, la activación de los servicios de emergencia, evaluar la escena de un accidente al paciente y la aplicación de la reanimación cardiopulmonar. Fueron solo algunos de los temas que se abordaron justamente en este taller, que se realizó en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. También se explicaron los procedimientos para tratar heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas y atragantamiento, así como también qué es un botiquín de primeros auxilios y qué debe contener, justamente para que todos estén preparados para una emergencia. Le cuento ahora que en la biblioteca de la CODEI develaron una placa conmemorativa en honor a su fundador, quien dedicó su vida a promover y difundir los derechos humanos. Fue alguien que hablaba, escribía, pero sobre todo vivía por los derechos humanos. Me refiero al señor Diego Genaro Cortes Alpizar. En el Centro de Documentación y Biblioteca Especializada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se develizó la placa conmemorativa en homenaje a su fundador, Diego Genaro Cortes Alpizar. Al evento asistió su viuda, María Luisa Chuc Ontiveros. El progreseño dedicó su vida a promover y difundir los derechos humanos. Dentro de sus múltiples ocupaciones, don Diego se dio a la tarea de recopilar los primeros ejemplares literarios sobre temas diversos de derechos humanos. Esto para ayudar a sus compañeros de trabajo en la tarea de reivindicar las violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos yucatecos. La labor de Cortes Alpizar trascendió en el acervo de la CODEI, que tiene más de 2.600 libros, 1.134 revistas y 962 libros electrónicos, que están a disposición del público de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Con imágenes de Luis Medina, Mayra Vences, Tele Yucatán Te Informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, que a propósito del Día del Abuelo, hoy le presento a un caballero que se nota a leguas, ama sus tradiciones y cultura, pues en plena vaquería no resistió la emoción por la música y se puso a bailar jarana. En las imágenes vemos cómo con ayuda de su andadera se integra al grupo e incluso la embajadora de la feria le concede una pieza. Sin duda alguna, la alegría y la juventud se llevan en el alma, y aquí le dejamos un fragmento de este emotivo video para que lo disfrute junto con nosotros.
alguna que nuestras hermosas tradiciones se llevan en la sangre y no importa la edad que tengamos. Muchísimas felicidades a todos los abuelitos que nos están viendo en casa, que los apapachen mucho este día y muchas gracias por formar parte de nuestra existencia y nuestras vidas. Mi nombre es Libden Ojeda, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. No le cambie porque se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Muy buenas tardes, hasta mañana. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. No es por presumir, pero soy un hombre de palabra. En 9 meses se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres. Una inversión de 60,000 millones de pesos, algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Deportes de Tele Yucatán, ya en esta tarde de miércoles, bueno, una tarde de plácemes, una tarde de lujo, y es que se encuentra conmigo Mohamed Al-Kuwari, él es embajador del Estado de Qatar en México, y bueno, hemos platicado a lo largo y a lo ancho antes de entrar al aire, y él es un enamorado del deporte, del fútbol en específico, también por allá me platicaba del atletismo, y precisamente vamos a platicar con él sobre pues, la próxima sede de la Copa del Mundo allá en el 2022, hablo de Qatar, como usted sabe, ahí se va a realizar la Copa del Mundo de la FIFA en la rama varonil. Bienvenido, muy buenas tardes, un placer platicar, ya habíamos dicho, enamoradísimo del deporte, le encanta usted el deporte, y bueno, preguntarle, o más que nada, informarles al auditorio, pues Qatar ya está listo para albergar la sede de la Copa del Mundo 2022, ya se está preparando, ya se encuentra todo listo, por allá sabemos que se están construyendo los estadios, se está armando todo para que sea una fiesta, verdadera fiesta deportiva, como lo ha sido siempre la Copa del Mundo. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, mucho gusto por invitarme aquí en tu casa. Primero, Qatar hace desde 4 años, cuando Qatar organizamos esta Copa Mundial, trabajan junto como a tiempo. Por ejemplo, este año 4 estadios están listos ya. Y el próximo año 100%. Son 8 sedes en total las que van a estar en Qatar. Muy moderna, con energía verde. Todos los estadios tienen aire acondicionado. Cuando fuera 40 grados, 45 grados, dentro casi 22.
Y también los jugadores, los aficionados, no pueden sentir el aire porque tenía tecnología es muy moderna. Precisamente, embajador, en ese tema, ¿no? Se comentaba que el Mundial podía o adelantarse en el mes de enero o postergarse para noviembre o diciembre. ¿Ya se tiene una fecha específica para cuándo se realizaría? Sí, está noviembre hasta 18 de diciembre, el final. Que podríamos decir es el invierno en Qatar, ¿no? ¿O es la temporada de no el invierno calor? Casi en enero, febrero, pero no, casi 20, 25, 28 grados. Y además que es la primera ocasión que pues, un país del Medio Oriente es designado Copa del Mundo. Ya así había sido en 2 ocasiones, tanto Corea, Japón como Rusia había sido designado, pero es la primera ocasión que en el Medio Oriente un país pues como Qatar es designado para la Copa del Mundo, y yo quiero pensar que ahí es una verdadera fiesta, ¿no? Sí, Qatar siempre me dicen, esta Copa Mundial no solo para Qatar, es para todo el Medio Oriente, porque es la primera vez. Por eso nos siempre me dicen, esta Copa Mundial es para el mundo árabe y Medio Oriente. El estadio que donde se quiere hacer la inauguración es el ícono, ¿no? El Lusail, el estadio Lusail. Ese ya está por completo y está terminado, ¿no? Sí, este año 4 están listas, el próximo año otras 4, so 100% en 2020, 2 años antes el Copa Mundial. ¿Dónde está lista? Es la 22ª edición ya de la Copa del Mundo de la FIFA, y bueno, ahora Qatar ya designado como sede de este evento importante que mueve masas, que mueve al mundo, principalmente en el tema del fútbol. Pero bueno, platicábamos hace un momento, igual fuera del aire, decíamos que usted es un enamorado del deporte, ya que también el atletismo, iba a ser la Copa Mundial de Atletismo también en Qatar. Sí, próximo mes, 28 de septiembre, empieza el Copa Mundial del Atletismo. El Copa Mundial del Atletismo es la tercera, después el Olympics, FIFA y después el Atletismo. También Qatar está lista con el estadio. Yo estaba el secretario general para esta Copa Mundial. Correcto. Para 8 años. Sí, ¿cómo no? Y nos casi lista con el estadio, con los hoteles, cruceros, y también con este año, el primer año, la Internacional Federación del Atletismo cambia el nombre. Sí. Este año se llama World Athletic, no solamente IAAF. O sea que Qatar va a vivir una fiesta deportiva desde el atletismo hasta el fútbol. Sí. Preparado, listo Qatar ya para estos eventos deportivos, ¿no? Correctamente. Qatar tenía historia organizar los eventos. Así desde 2006, la primera Asian Games en Qatar. Es muy grande Asian Games en Qatar. Y después, casi cada año, Qatar tenía evento internacional o Copa Mundial. Por ejemplo, el año pasado, el Copa Mundial de Natación. En 2017, el Copa Mundial del Handball. Este año, el atletismo. En 2022, el Copa Mundial del Fútbol. Este año en diciembre. Y el próximo año en diciembre también, el Copa, ¿cómo se dice? El World Clubs. Ok. Sí, para los clubs. El final, sí. La Copa del Mundo de Clubes. El Los Mundial clubes. de Clubes. Sí. Perfecto, pues yo le agradezco mucho su asistencia. Yo sé que pues como en todas las ediciones de la Copa del Mundo va a ser una verdadera fiesta y Qatar no va a ser la excepción. De verdad vamos a estar siguiendo pues de palmo a palmo todo lo que acontece, sobre todo a México, ¿no? Que va a estar participando, va a estar buscando su clasificación a esta Copa del Mundo. Por ahí me decía que también jugó fútbol usted. Sí. Defensa. Cada fin de semana. El que corre bastante, ¿no? Es el que siempre corre en las defensas. Sí. Pero bueno, se tiene una buena condición física. Pero bastante. aquí es muy difícil para correr. Sí. Para mí es viviendo en el nivel del mar. Y Ciudad de México
La altura es muy difícil para mí. Yo creo que para todos, hasta para uno va a correr. Si yo corro ¿También? de aquí al otro estudio me canso, pero bueno, así es la situación. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, de verdad, muchísimas gracias por esta plática que nos dio, y vamos a estar muy pendientes de todo lo que acontezca allá en Qatar en el 2022 en este Mundial de Fútbol. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con más aquí en Deportes Tele Yucatán. No se vayan. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500,000 hectáreas y se le está dando trabajo a 230,000 campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Está chido que juegues base, que patines, y te diviertas. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Bien, regresamos a Deportes Tele Yucatán en este miércoles por la tarde. Les recuerdo nuestras vías de comunicación 940-7600, redes sociales en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que esté en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes ya está de regreso, recién desempacado de sus vacaciones, el señor Mario Peniche. Ya está listo con toda la información que nos va a llevar de los Leones de Yucatán. Señor Peniche, bienvenido, ya listos. Ya haciendo maletas ahora para Qatar, veo que también se va a ir a Qatar. Nos apuntamos. Campeonato mundial, ¿no? Pues antes que nada, Tony, gracias. Así es, ya estamos aquí, por supuesto, en casa para presentar lo más relevante en el acontecer deportivo. Recargado con toda la energía y bueno, pues ya la última serie, la temporada 2019 de la Liga Mexicana, ayer en el Parque Cuculcán. El equipo de los Leones perdió ante el equipo de los Bravos de León por pizarra de 9-1. Jesse Estrada fue el pitcher derrotado. Y bueno, pues la última serie de la temporada regular. ¿Oaxaca o Diablos? ¿Contra quién te gustaría que Leones arranque la próxima semana a los playoffs? O pues el próximo sería Diablos, fin de semana. Diablos, es una serie muy atractiva, Leones Diablos, que bueno, también, pues por lo mismo, ojalá gente va a llegar al Estadio Cuculcán, va a llenar el Estadio Cuculcán, y ojalá, y a mí me gusta, en lo personal me gustaría que sea Diablos. Al día de hoy, Oaxaca. Hasta hoy es Oaxaca. Oaxaca. Podría Faltan haber 2 un partidos, cambio. hoy y mañana, y dependiendo cómo salga igual el conjunto de los guerreros, a ver, para... Bueno, pues vamos a ver qué ocurrió ayer en el Parque de la Serpiente en Plumara. 9-1. Bravos de León venció a los Leones. Buena serpentina de Walter Silva, quien se apuntó su 6º triunfo de la campaña. Únicamente permitió 3 carreras y 1 carrera. Jesse Estrada, como le decía, fue el pitcher derrotado por parte del equipo de los Leones de Yucatán. Vamos a ver si les parece el resumen. Walter Silva salió inspirado y lanzó pelota de 3 imparables para conducir a los Bravos de León al triunfo de 9-1 contra los Leones de Yucatán en la última serie de la temporada regular que arrancó anoche en el Parque Cuculcán. Walter Silva transitó las 9 entradas para obtener su 6º triunfo de la campaña, completando su labor al tolerar 1 carrera y recetando 7 ponches. El revés fue para Jesse Estrada. Ataques de 3 carreras en la segunda y 9ª entradas fueron suficientes para que los guanajuatenses se encaminaran al triunfo del primero de la serie. En el segundo acto, los Bravos hicieron sus primeras 3 carreras con imparables productores de Omar Rentería y Marco Jaime. Anotaron 1 rayita más en la 4ª, 7ª y 8ª entradas respectivamente. Sellaron la victoria en la 9ª con sus 3 últimas carreras, remolcadas, 1 con solitario cuadrangular de Julio Pérez
y las otras 2 con sencillos de Omar Rentería y Marco Guzmán. El segundo de la serie será este miércoles por la noche y lanzarán Daniel Guerrero por León y Dustin Krishnau por Yucatán. Bueno, dejamos al rey de los deportes, vámonos al atletismo, y es que esta mañana se presentó la carrera de 5 kilómetros, carrera contra la artritis, que se va a realizar el domingo 15 de septiembre. El próximo domingo, 15 de septiembre, se realizará la primera edición de la carrera y caminata contra la artritis, evento en el que se espera la participación de 500 atletas y que saldrá a las 7 de la mañana a un costado del Parque de las Américas, según informó esta mañana Freddy Bazán Solís, coordinador de la competencia. El objetivo principal es el poder hacer conciencia de la enfermedad de la artritis. Pues la verdad es que no sé si aquí en Mérida no había yo escuchado de ese apoyo, y sin embargo el objetivo principal es ese, crear una conciencia hacia esa enfermedad específica que se conmemora en el mes de octubre, pero finalmente se tuvo que hacer en el mes de septiembre. La carrera contra la artritis es impulsada por la organización Lupus Eri AC y premiará con dinero en efectivo a los 3 primeros lugares en las categorías libre, Submaster, Master, Veteranos y Veteranos Plus en ambas ramas. La carrera es el 15 de septiembre a las 7 de la mañana. El punto de reunión es en el Parque de las Américas. Es lo que respecta a la premiación, el primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. La excepción, pues comentamos y se va a tomar en consideración de acuerdo a los comentarios de hoy, la categoría, todas las categorías libre, Submaster, Master, Veteranos y Veteranos Plus. Primero, segundo y tercer lugar, el primer lugar 700, el segundo 500 y el tercero 200 pesos respectivamente. Además de la carrera de 5 kilómetros, se organizará una caminata participativa de 3,000 metros. A los primeros 400 corredores en cruzar la meta se les entregarán medallas de participación. Bueno, pues póngalo en la agenda, próximo 15 de septiembre, la primera edición de esta carrera de 5 kilómetros y además una caminata de 3 kilómetros. Vale la pena pues apoyar, asistir y por supuesto practicar el deporte. Antes de irnos, le recuerdo, hoy es miércoles a las 19:30 horas, 7:30 en El Juego, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Vamos a estar hablando precisamente del físico-constructivismo, también de un mundial que se realizó y en donde pues recientemente pues un yucateco, un personaje yucateco que está en nuestra ciudad, asistió y ocupó una segunda posición. Le vamos a estar dando todos los detalles. Le invito, 7:30 hoy en El Juego por Tele Yucatán. Sí, así es, el oficial, el federal Sergio Desfaciaus, que decíamos ganó la medalla de plata en estos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que se realizó en China. Pues ahí está la invitación y le recuerdo los espacios, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Y no se olvide, saca la garra, la única, saca la original, que llevas dentro. La Quedan auténtica. 2 juegos en temporada regular y ya el fin de semana los playoffs. Arranca la fiesta de postemporada del béisbol de la Liga Mexicana. Yucatán por 6ª ocasión invitado a los playoffs. Hasta la noche. A nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, batería